Hola, bienvenidos a Experiencias Significativas, Sigma. Hola, mi nombre es Claudia Marcela Pacheco, soy docente de la Facultad de Ingeniería de la sede Villavicencio. A mi cargo he tenido la asignatura Resistencia de Materiales desde hace varios años y he notado que a los estudiantes dificulta el entendimiento de esta, sobre todo sobre la complejidad, por la complejidad con respecto a la parte geométrica, la interpretación de las cargas externas y su influencia ya al interior de cada elemento. En vista de este bajo rendimiento quise implementar algo que les pudiera ayudar a entender, a facilitar el entendimiento y que le generara otro tipo de competencias. Para eso desarrollé el proyecto Sigma, que es, ellos deben evaluar un prototipo en el cual evalúen diferentes esfuerzos que se presenten en el prototipo y lo lleven hasta la falla. Esto lo hacen en el aula de clase, pero previamente tienen un trabajo en equipo anterior a ello. A partir de la experiencia y de los primeros resultados, pues se han implementado unas mejoras, como es la revisión de avances previos en el aula de clase. Les ha servido, el rendimiento académico ha mejorado, en el primer corte, haciendo una revisión, ha mejorado, y a los chicos se notan más interesados por la asignatura y por realmente aprender. Y esto lo he notado y sé que ha sido algo beneficioso para ellos. Buenas noches, me encuentro con unos estudiantes de quinto semestre de Ingeniería Civil que están viendo la asignatura Resistencia de Materiales. ¿Ha servido la experiencia? ¿Cómo consideran que ha sido para ustedes en su conocimiento? Bastante, porque en el caso de uno estar solucionando los ejercicios en el cuaderno, no es lo mismo hacerlo y solucionarlo. O sea, aclaramos muchas dudas. Buenas tardes, nos encontramos acá con estudiantes de quinto semestre de Ingeniería Civil, quienes están en la asignatura de Resistencia de Materiales y han elaborado un prototipo para valorar y evaluar esfuerzos. ¿Esto les ha servido para aclarar lo que han visto en el aula de clase o los ha confundido más, o cómo ha sido la experiencia de ustedes con este trabajo? Pues es un poco diferente, porque en el aula todo lo hacemos como plasmado en un tablero, y ya aquí ya son la realidad, pues uno ya sabe, o sea, uno ya ve la gran diferencia entre estar en el aula y hacer participación. Claro, uno despeja muchas dudas, ya se ubica mejor ya teniendo acá ya plasmado en la realidad. Sí, lo que decía mi compañero Tale, en el aula de clase, pues nos dan los conocimientos y pues de ahí podemos empezar a plantear y a desarrollar un prototipo dependiendo de lo que sea. Y pues es que es muy diferente hacer un ejercicio en papel que llevarlo a la vida real y demostrar realmente en qué momento va a fallar y cuánto es lo que resiste realmente. Sí, porque es que en un ejercicio nos dan casi todos los datos, toca ya buscar las medidas y todo Aproximadamente hace unos 3 semestres. 2 semestres. En el segundo semestre del 2014. La vi hace ya 2 semestres. Hace un semestre. El semestre inmediatamente anterior. Pues me pareció bueno, fue bastante interesante. Enriquecedora, ya que me permitió entender de manera práctica el funcionamiento, cómo funcionan los esfuerzos axiales, y de forma física, no en un tablero, o en una foto o en un libro, sino de forma práctica. Fue muy buena, ya que pudimos empezar a trabajar en equipo. Primero, eligiendo los materiales que debíamos usar,
y después qué tipo de esfuerzo íbamos a demostrar con el prototipo. Y me pareció muy enriquecedora porque pues pudimos pasar de lo teórico a lo práctico, viendo en sí cómo era que se efectuaban los esfuerzos. Fue una experiencia muy útil, pues en ella nos permitió ver de manera más práctica y como un acercamiento de la vida real de cómo funcionaban ese tipo de esfuerzos. Fue una experiencia muy interesante ya que pudimos llevar el cálculo de los esfuerzos a la vida práctica. Excelente, ya que se me facilitaba los cálculos, entonces pues no tuve contratiempo alguno y dificultades para la realización de los cálculos. Más que todo poder materializar la idea, porque pues en general uno tiene una idea que en la cabeza se ve muy chévere, pero al momento de aplicarlo ya se vuelve algo complicado. Poder hacer los cálculos y que todos eligiéramos qué tipo de esfuerzo íbamos a utilizar en el prototipo y ya llevarlo a cabo, porque pues realizamos nosotros mismos, entonces tuvimos que tener acompañamiento de la docente para poder llevarlo a cabo. Pues al principio, primero poder encontrar una idea que de verdad se pudiera acomodar al prototipo. Luego poder hallar esos cálculos, porque podíamos utilizar el prototipo, pero en sí no sabemos cómo poderlo aplicar en sí a la teoría. Y más que todo fue la comunicación con mis compañeros de grupo, puesto que la mayoría o no tenían tiempo o no le ponían interés a la asignatura y a la realización del prototipo, entonces eso fue, y también escoger el prototipo, qué materiales y cómo iba a trabajar el prototipo. Pues más que todo recursos informativos, tal vez algún modelado en sistema de diseño, pero más que todo recursos informativos. AutoCAD. Usamos internet, PowerPoint, AutoCAD para hacer el diseño del prototipo y un programa para comprobar que los cálculos que habíamos realizado estaban bien elaborados. En nuestro grupo usamos pues Publisher para hacer las pancartas, AutoCAD para hacer el modelado de la estructura. Usamos también unas herramientas de software para hacer los cálculos de esfuerzos y comprobar que los cálculos que teníamos hecho teóricamente eran los correctos. Pues usamos AutoCAD para poder generar unas gráficas y poder observar el cambio del esfuerzo, y pues PowerPoint para poder hacer la presentación del prototipo. Investigar por internet ejercicios, videos en YouTube, cómo se hacía, y pues para tener un ejemplo y guiarme de ahí. Realmente sí, porque no es lo mismo simplemente tener teoría a tener un conocimiento y aplicarlo. La teoría es válida hasta cierto punto, pero el recurso que da la experiencia al proceso de aprendizaje es mucho mejor que la sola teoría. Sí, claro, como lo dije anteriormente, me permitió mirar de forma física y práctica, y haciéndolo en grupos, nosotros mismos pudimos mirar el funcionamiento de estos esfuerzos en cada una de los prototipos que hicimos, y pudimos solucionar dudas, ya que conforme a las distancias, por todo aquello de que cuándo es una fuerza cortante y cuándo es una fuerza axial y todo eso. Sí, claro que sí, porque no solo para pasar, como anteriormente lo dije, lo teórico a lo práctico, sino para aprender a trabajar en equipo, para reunir ideas, para solucionar algunas dudas que teníamos y poder compactarlas y así socializar con los demás compañeros. Sí, ayuda bastante, ayuda a hacer que esta experiencia sea como más cercana a la realidad, y cuando lleguemos a un campo laboral no sea como tan distante o diferente de los campos de acción. Claro, porque ya de una forma práctica se puede observar lo que podemos hacer en el cuaderno. Simplemente no nos basamos en la teoría, sino también en lo práctico.
Y bastante, porque con eso no solo utilizo la parte teórica, sino me ayuda a meternos más en la parte de la práctica, que también es muy importante para nuestra carrera.